Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles, Pilar Pérez. Hoy es miércoles 29 de abril. Titulares. Andreina Flores. En España, el gobierno presenta el llamado Plan de Transición hacia una nueva normalidad, un desconfinamiento que tomará al menos 8 semanas. Iremos a Madrid con nuestro corresponsal. En Francia, el primer ministro anuncia el plan para levantar la cuarentena a partir del 11 de mayo, pero con una larga lista de condiciones y etapas. El ministro de Economía anuncia restricciones a la inversión extranjera para proteger al empresariado francés. Los 400 trabajadores bolivianos que se encontraban varados en Chile están finalmente de regreso hacia su país luego de acampar durante semanas frente al consulado boliviano para pedir un mecanismo de retorno. Escucharemos el testimonio de uno de ellos en unos instantes. Pueden escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. En España se registra hoy un pequeño repunte en la cifra de fallecidos diarios por coronavirus, con 325 nuevos decesos, pero también el número más alto de curados en 24 horas, 6.399. El número total de víctimas mortales en España asciende a 24.275. El gobierno ha revelado un plan de suspensión de la cuarentena que ha bautizado Transición hacia una nueva normalidad. Vamos a Madrid con nuestro corresponsal Luis Méndez para conocer los detalles de este plan de desconfinamiento progresivo. Luis, te escuchamos. El plan, Andreina, consta de 4 fases de 2 semanas cada una y comenzó con la salida a la calle de los niños. El próximo fin de semana los adultos también podrán pasear siempre cumpliendo con las medidas de seguridad. En fases posteriores está previsto el retorno a la normalidad de manera muy gradual y dependiendo de las regiones, ya que habrá algunas provincias que irán por delante de otras. Las terrazas en las calles con límite de personas y los restaurantes que podrán ofrecer comidas para llevar serán algunos de los primeros negocios que reabrirán sus puertas, mientras que cines y teatros lo harán al final del plan, siempre con el aforo limitado al 50%. La movilidad también irá aumentando progresivamente en las próximas 4 semanas. La única condición para que el proyecto se implemente del todo es que el número de fallecidos y contagiados se mantenga estable o a la baja, ya que de no ser así, incluso podría haber marcha atrás. Gracias, Luis Méndez, desde Madrid. Y en Francia, la cuarentena comenzará a levantarse también el 11 de mayo, pero con una larga lista de condiciones y etapas. El primer ministro, Édouard Philippe, anunció, por ejemplo, la obligatoriedad de portar máscaras en transportes públicos, un regreso a la escuela que se cumplirá progresivamente, primero los niños de guarderías y escuelas primarias y una semana después los estudiantes de secundaria. Los comercios podrán abrir sus puertas respetando las consignas sanitarias, aunque los bares y restaurantes deberán permanecer cerrados. Los desplazamientos también tendrán ciertas condiciones. Escuchemos al primer ministro francés. Será de nuevo autorizado desplazarse a más de 1 kilómetro sin permiso, salvo para los viajes a más de 100 kilómetros del domicilio, que solo serán posibles por motivos imperiosos de familia o personal. Y la reactivación del 11 de mayo busca aliviar la parálisis laboral que vive el país. Francia registra ya oficialmente 11 millones de desempleados y para proteger las empresas francesas, el Estado también pondrá restricciones a las inversiones extranjeras. Orlando Torricelli. La irrupción de la pandemia no solo ha puesto en jaque la salud pública de los europeos, sino también su economía. Grandes empresas estratégicas como el sector aeronáutico o energético, por ejemplo, se han visto debilitadas en el actual contexto y obligadas a pedir ayuda. Una situación que las convierte en presas fáciles de OPA hostiles, un serio motivo de preocupación en Bruselas y también a escala nacional, como lo expresó esta mañana el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, subrayando su voluntad de controlar las inversiones extranjeras, reduciendo el umbral de capitales no europeos en empresas europeas que pasaría del 25 al 10% hasta finales de año. Voy a reducir el umbral al 10% para todos los inversionistas no europeos, para las grandes empresas hasta finales de 2020. Queremos reforzar nuestras capacidades de control de las inversiones extranjeras en nuestras tecnologías, nuestras empresas y nuestro conocimiento. En efecto, la crisis puede ser una excelente oportunidad para capitales foráneos de adquirir a bajo precio empresas estratégicas europeas de punta que podrían convertirse en armas fundamentales para la guerra
guerra económica en curso, la cual, lejos de calmarse con la pandemia, pareciera en algunos casos exacerbarse. Gracias, Orlando Torricelli. Y mientras Francia y España planifican ya cómo salir de la cuarentena, Estados Unidos supera el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19. Más de 58.343 personas han fallecido en el país por la enfermedad, lo que supone más muertes que las registradas en los 20 años de conflicto en Vietnam. La carrera mundial por la vacuna contra el coronavirus sigue a toda velocidad. La Universidad de Oxford, en Reino Unido, ha anunciado que su potencial vacuna contra el virus pasó una nueva etapa con resultados positivos. Funcionó perfectamente en monos macacus rhesus, el animal más parecido biológicamente a los humanos. Pero este no es el único ensayo. Angélica Pérez nos cuenta más. Blanco de críticas por su gestión de esta crisis, el gobierno de Boris Johnson lanzó este fin de semana un comando especial para coordinar esfuerzos en la investigación y en la capacidad de producir en masa la vacuna a partir del momento que exista y de donde provenga. Y en esa carrera la Universidad de Oxford se suma a los otros 7 ensayos que se están llevando a cabo en humanos en China, pionera de este tipo de experimentación, Estados Unidos y previstos a fin de mes en Alemania. Los investigadores de Oxford realizarán diferentes pruebas en 1.112 voluntarios para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna contra la COVID-19. Si el éxito alcanza el 80%, el equipo prevé producir millones de dosis de aquí a septiembre y se fija la muy ambiciosa meta de tener la vacuna disponible al público en la segunda mitad del año. Un calendario que el director del Servicio Sanitario británico considera irrealista. Tendremos que contemplar otras medidas para contener el contagio que sin duda son mucho más perturbadoras, dijo. Pero encontrar la vacuna es la única vía posible para regresar a la normalidad, advierte la ONU, que en consecuencia adoptó esta semana una resolución llamando a un acceso justo, eficaz y rápido a una eventual vacuna. Gracias, Angélica. Y además de la vacuna, también hay una carrera mundial por las mascarillas. Francia, España, Estados Unidos y otros países han hecho pedidos gigantescos de mascarillas quirúrgicas para satisfacer las necesidades del sistema sanitario y ahora también de la población. Pero la gente se ha adelantado a esta necesidad y se refugia en las mascarillas hechas de tela, en casa, cosidas a mano o a máquina. La pregunta es, ¿son eficaces estas mascarillas contra el coronavirus? Se lo preguntamos a Mónica Ardanui, profesora de Ingeniería Textil. Dependerá del tipo de tejido que utilicemos y de la combinación de tejidos que utilicemos. En casa, el tejido que tengamos tendríamos que llevar a analizarlo a un centro tecnológico o a una universidad que nos diera la eficacia de filtración. ¿Cuáles son los tejidos que mejor filtran? Son tejidos más bien gruesos o varias capas de tejidos y normalmente que están formados por fibras finas del tipo microfibra. Aconsejar un tipo de tejido casero es imposible porque los tejidos caseros tienen muchas variedades. Por ejemplo, podemos tener una sábana en una casa que tenga un gramaje de 80 gramos por metro cuadrado y en otro domicilio la misma sábana pese 120 gramos por metro cuadrado o pese 30 gramos por metro cuadrado. Está claro que la que tenga más gramaje nos va a proteger más, por ejemplo. Después también tenemos que asegurar que esta mascarilla nos permita respirar. Por tanto, las mascarillas caseras se podrían utilizar si no tuviésemos nada más. Yo no las aconsejo, pero si no tenemos nada más, es mejor que nada, ¿vale?, para proteger a los demás de la transmisión de los agentes infecciosos que estamos liberando al exterior. Escuchábamos a Mónica Ardanui, profesora de Ingeniería Textil, entrevistada por Aida Palau. En el Líbano continúan los fuertes enfrentamientos entre policías y cientos de manifestantes que denuncian una inflación galopante y una fuerte crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19. Más de 20 manifestantes resultaron heridos este martes y el día anterior, el lunes, un joven de 26 años murió de un disparo en medio de las protestas. Escuchemos el análisis de Wadi Al-Asmar, presidente de la ONG Centro Libanés de Derechos Humanos. La pandemia del coronavirus llegó en medio de una crisis social y económica, lo que provocó que las medidas de cuarentena necesarias para mitigar la epidemia tuvieran un impacto aún más desastroso en las franjas más marginadas y pobres de la población. La situación se agravó también porque la libra libanesa perdió casi más de la mitad de su valor comparada con el dólar. Eso hace la vida aún más difícil de la gente que vive día con día y causó que la gente que ya pedía reformas volviera a las calles.
Escuchábamos el análisis de Wadi Al-Asmar desde el Centro Libanés de Derechos Humanos. Y las consecuencias de la paralización del tráfico aéreo por la pandemia de COVID-19 se hace sentir en la industria aeronáutica. Hoy los dos principales constructores de aviones del mundo anunciaron pérdidas importantes. El fabricante europeo de aviones Airbus registró una pérdida neta de 481 millones de euros en el primer trimestre. Y el estadounidense Boeing también anuncia una reducción de sus pedidos y pérdidas de más de 640 millones de dólares para el primer trimestre de este año y prepara un plan de despidos voluntarios. En América Latina, más de 400 bolivianos, incluidos varios niños, que montaron un campamento en las afueras del consulado de su país, en Santiago de Chile, exigiendo la reapertura de fronteras para regresar a su país, están finalmente en camino de retorno hacia Bolivia. Son personas que durante semanas han permanecido en la calle, con frío y en condiciones sanitarias muy precarias, sin electricidad ni agua potable. Finalmente fue el gobierno de Chile y no el de Bolivia quien habilitó el transporte para el regreso de este grupo. Vamos a Santiago para escuchar el testimonio de Guillén Palermo, boliviano varado en Chile. Estamos ya de retorno a nuestro país, más de un centenar de personas, promedio de entre 900 a 1000 personas. Estamos trasladados en bus como promedio de unos 18 buses a 20 y estamos ya retornando lo que es el norte de Chile. Y en cuanto que hemos tenido alguna noticia, digamos, del consulado de Bolivia, no tenemos nada, no hemos tenido nada. Hemos sido ayudados por la alcaldesa de Chile, por la gobernación, lo cual fue Chile que nos brindó el apoyo para podernos trasladar hacia el norte de Chile. Escuchábamos el testimonio de Guillén Palermo, boliviano varado en Chile, entrevistado por Carlos Pizarro. Y hablamos del presidente brasileño, que vuelve a levantar una ola de críticas por responder ligeramente al número de muertos por coronavirus en su país, que ya suman más de 5.000. ¿Qué puedo hacer yo? Soy Mesías, pero no hago milagros, dijo el mandatario brasileño, haciendo referencia a su segundo nombre, Jair Mesías Bolsonaro. Y terminamos hablando de los premios Oscar, que admitirán a todas las películas que no hayan sido proyectadas en cine este año, forzadas por la pandemia del coronavirus. Recordemos que tradicionalmente la Academia de las Artes Cinematográficas requiere a las producciones una presentación de al menos 7 días en salas, lo cual será imposible en este año 2020. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.